Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videíto en el canal y como veis este vídeo es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Quería hacer un vídeo más del tú a tú y he estado viendo que hay muchísimos comentarios en los vídeos anteriores en los que hemos tratado diferentes reflexiones sobre la inteligencia artificial, la programación, etc. He visto que hay muchas dudas, muchos comentarios y quería hacer un vídeo respondiendo este tipo de comentarios, este tipo de preguntas, porque creo que es muy interesante, puede ser muy interesante para muchas otras personas, ¿no? Entonces, en lugar de responderlo en los propios comentarios, que también lo hemos hecho, ha habido comentarios que ya hemos respondido previamente, he decidido hacer un vídeo y ¿por qué no? Espero que les sirva a mucha gente. Entonces, prácticamente lo que he hecho ha sido coger todos los comentarios de los anteriores vídeos, se los he pasado a la inteligencia artificial y le he dicho que analizaron un poco lo que son las emociones, los diferentes ánimos que hay en los diferentes vídeos y me ha hecho una lista de 10 preguntas que creo que son las mejores preguntas seleccionadas por la inteligencia artificial que vamos a ir respondiendo unas a una y espero que os sirva y por supuesto os aclare muchas dudas, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, por supuesto, antes de nada, estos son simplemente mis opiniones, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta de todo, son mis opiniones de simplemente un desarrollador más que hay en el mercado. Sí que es cierto que tengo ya como 6 años de experiencia como freelance, pero bueno, no quita que al final hay mucha gente con experiencia y son simplemente mis opiniones basadas en mi experiencia, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con las preguntas y espero que os ayude. ¡Let's fucking go! Y básicamente la primera pregunta nos la deja Niquillo el Pillo, que nos dice: claro crack, ¿cómo empiezo? ¿Cómo consigo la experiencia necesaria si la IA reemplazó a los juniors? Y esta fue una pregunta que a mí me chocó bastante, porque claro, en ese momento yo ya no pensaba, o sea, yo nunca había pensado que la IA estaba reemplazando a los juniors. Para mí, la IA es una herramienta más y los juniors básicamente lo que tienen que hacer, para mí desde mi punto de vista, es empezar a utilizarla como herramienta, es empezar a ver cómo ellos pueden empezar a integrar la inteligencia artificial pero sin perder el path o el camino del aprendizaje por el que están, que al final un junior lo único que tiene que hacer es empezar a construir por su cuenta y obtener experiencia, da igual si no es dentro de un empleo, pero empezar a obtener experiencia de proyectos reales y esos proyectos reales los puede crear él mismo, porque para eso están estudiando y pueden aprender todo el conocimiento, prácticamente todo está online. O sea, yo no sé cuántos cursos hay, yo no sé, el propio MiddleDev tiene un curso de React, todos los cursos que hay de JavaScript, hay muchísimos cursos que son totalmente gratuitos por donde se pueden empezar y empezar a aprender los fundamentos. O sea, la IA al final es una herramienta que viene, yo no diría que viene de lo primero, yo implementaría la IA incluso casi de lo último, porque lo primero que tienes que aprender son los fundamentos de la programación. Una vez ya empiezas a entender cómo funciona la programación y te empiezas a dar cuenta que realmente lo importante es la lógica y ese pensamiento lógico que vas a ir desarrollando poco a poco cada vez que vas desarrollando los proyectos, eso tienes que ir entrenándolo desarrollando. Y no te hace falta realmente entrar dentro de una empresa para empezar a desarrollar. O sea, para mí la programación son como superpoderes y de hecho yo por eso entré en el mundo de la programación, porque para mí era como es jugar a ser Dios prácticamente, es poder construir lo que tú quieras. O sea, no necesitas estar dentro de una empresa para empezar a construir y eso es lo bueno. Tenemos todo lo necesario que está en nuestras manos para poder construir todo lo que queramos y al final la IA nos va a ayudar a ir más rápido, pero los fundamentos lo tienes que ir desarrollando poco a poco. No solamente los fundamentos, sino esa intuición, esa lógica que te va a ayudar a luego poder utilizar la IA muchísimo mejor y mucho más, sí, mucho mejor prácticamente. Pasamos a la segunda pregunta, que nos la deja one2 no sé qué no sé cuánto, ¿vale? Que básicamente nos dice, es decir, el futuro del programador es ser programador senior. Hay que pasar de universidad a senior directamente. Y no tanto. O sea, desde mi punto de vista no estamos en ese punto todavía, ¿vale? Sí que es cierto que la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo a lo que son desarrollo básico y llega a algo complejo también, a nivel de arquitectura también te puede incluso funcionar, pero tú como programador tienes que ser capaz de poder identificar cuando una cosa es buena y cuando una cosa es mala. Es decir, tú tienes que ser capaz de decidir qué solución de la inteligencia artificial necesitas para tu proyecto. Y es que volvemos un poco a lo mismo de siempre, los fundamentos son súper importantes. Al salir de la universidad tienes que tener algo de conocimiento. Yo no he estudiado
Yo no he estudiado programación, yo no he estudiado ingeniero de software, yo he estudiado ingeniería robótica en su momento, estudié ingeniería robótica, pero es que en robótica no damos nada de programación, damos ensamblador y algo de programación orientada a lo que son robots, pero no es programación de frontend, ni de backend, ni de ingeniería de software tal cual como se da hoy en día, ¿no? Ni patrones de diseño, ni nada de eso. Entonces, al salir de la universidad, entiendo que cuando tú estudias ingeniería de software, entiendo que sí que dais temas de arquitectura, temas de patrones, todo ese tipo de temas. Y eso te va a servir, eso te va a servir. No necesariamente necesitas ser un senior. O sea, la gente, los programadores juniors, también tenéis que tener conceptos como patrones de diseño. Más que arquitectura, para mí lo importante son patrones de diseño, porque eso es lo que te enseña a programar bien, a programar limpio. La arquitectura luego se va a ir aprendiendo, conforme vayas trabajando en los diferentes trabajos, vas a ir aprendiendo, vas a ir viendo diferentes arquitecturas, pero lo que son patrones de diseño, eso tiene que ir intrínseco dentro del programador. Y para mí eso es lo más importante, los diferentes patrones de diseño, que lo tengas claro. O sea, yo no me sé los nombres de los patrones de diseño, no te hace falta. A lo mejor en una entrevista te van a preguntar, dime los patrones de diseño. Pero es que para mí eso es una pregunta que no tiene sentido en una entrevista. Yo, de hecho, en algunas entrevistas que me hicieron esta pregunta, tuve una entrevista que me hicieron esta pregunta, ¿conoces patrones de diseño? Sí, conozco patrones de diseño, pero yo no sé si te estoy implementando yo no sé qué patrón de diseño te estoy implementando. Yo sé que cuando programo bien y programo con código limpio, pero yo no sé qué patrón de diseño es, ¿vale? Entonces, más allá de temas de conceptos y de saber nombrar cosas, tú como programador tienes que saber programar, ¿sabes? Saber hacer las cosas bien. Y la única forma de poder aprender a hacer eso es haciéndolo y construyendo cosas. Y también porque lo vas a ir viendo en los diferentes trabajos. O sea, no os agobiéis, si todavía no has conseguido tu primer trabajo, no os agobiéis pensando que tienes que tener los conocimientos perfectos y saberlo todo. O sea, para nada, para nada. Nosotros al final vamos a ir aprendiendo las cosas con los diferentes proyectos. Por eso digo que es tan importante que si eres junior y estás buscando un trabajo, que empieces a desarrollar tus propios proyectos. Y ahí, a la hora de luego defender esos proyectos, porque seguramente te vayan a preguntar de ¿qué has hecho? ¿Te has trabajado algún proyecto? Lo que sea. Pues ahí tú puedes defender, aquí he usado el patrón de no sé qué, aquí he usado la arquitectura no sé qué, no sé cuánto. Y ahí es donde se demuestra el conocimiento. Pero no vas a demostrar que tienes experiencia, vas a demostrar que tienes interés desarrollando y que tienes interés por implementar esos conceptos. Pero da igual, o sea, no te van a pedir que tengas experiencia implementando ese tipo de cosas. Puede ser, o sea, para un puesto medio puede ser, pero para un puesto junior normalmente no piden tanta experiencia de eso. Pero sí que seas consciente de que esos conceptos existen y que se pueden implementar. Entonces, si tú presentas proyectos en los cuales has implementado ese tipo de conceptos, va a ser mucho más fácil para ti poder encontrar una empresa o un trabajo. Creo que me estoy alargando muchísimo en la respuesta, así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, pregunta número 3 de Yotimlo. Básicamente me puso un comentario muy largo y reduzco esta pregunta a ¿qué hacemos los que estamos saliendo de la carrera y entrando al mundo laboral? Para esta pregunta yo lo que te puedo decir es lo que yo hice, ¿vale? Yo cuando quise aprender desarrollo de software, porque lo que te digo, yo vengo de la ingeniería de robótica, que no tiene nada que ver con desarrollo software de frontend ni de backend ni nada. Yo cuando quise empezar a aprender, yo aprendí mucho con YouTube. O sea, yo todo lo que aprendí, empecé a aprenderlo con YouTube. De ahí primero aprendí HTML, CSS. De ahí aprendí luego JavaScript, que implementé en el HTML, CSS. Ahí te da la base absoluta de todo. Ahí empiezas a aprender el cómo funcionan las páginas web. Y es súper importante. O sea, yo para mí esa etapa no me la saltaría, porque ahora mismo pueden aparecer muchos programadores que no entienden cómo funciona HTML y CSS. Y no entienden tampoco, porque para mí el siguiente paso es React. Pero hay mucha gente que para ellos React es simplemente la librería o el framework. Pero es que React lo puedes implementar dentro de una web de HTML y CSS simplemente. O sea, este tipo de conceptos, claro, ahora con la inteligencia artificial, simplemente dices, me creo una aplicación en React y ya está, vale. Pero es que los conceptos que vas aprendiendo poco a poco de HTML, CSS, JavaScript, vale, ahora salto a React. ¿Cómo utilizo la librería de React para convertir mi HTML, CSS en una aplicación?
Y de ahí ya saltas a React. Y luego utilizas un framework o lo que sea, o la propia librería de Vite, luego usas lo que sea para facilitarte el trabajo a crear esas aplicaciones. Pero el aprendizaje viene de ver cada una de las cosas poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, para mí, mi camino fue muy simple. Yo aprendí HTML, CSS con código facilito, creo que recuerdo perfectamente. Me tiraba hasta las 2, 3 de la mañana programando con JavaScript, CSS, con CSS, madre mía, la que liamos con CSS. No entendía una puta mierda. Me costó bastante. Luego salté a React. Y React para mí, de hecho, aprendí primero React Native que React normal. Porque entré dentro de una startup donde empecé a aprender React Native. Me dieron la oportunidad de empezar a aprender React Native. Y el salto de React Native a React es prácticamente lo mismo. Lo único que cambia es que un view y en el otro es un div. Ya está. Hay cosas que cambian, pero tampoco hay mucha diferencia. Y en React me enamoré de React y me enamoré de los componentes reactivos. Y ahí es donde ya se pueden crear todo tipo de aplicaciones y todo tipo de ideas que a ti se te ocurran, ¿vale? O sea, no necesitas saber backend, únicamente con React y con frontend ya puedes crear un montón de cosas y un montón de aplicaciones que te pueden servir y que puedes hacer demostraciones. Pero para mí lo importante es que vayas haciéndolo tú a mano, o sea, y que luego integres la inteligencia artificial y que puedes ir preguntándole a la inteligencia artificial cómo empezar a mejorar este tipo de aplicaciones. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Cómo lo mejoraría? ¿Cómo mejoraría el rendimiento de la aplicación? Porque hay muchísimas cosas. O sea, si saltamos directamente a la inteligencia artificial, nos estamos saltando un paso fundamental del aprendizaje que hace que no nos frustremos ante los problemas. Y realmente el aprendizaje viene cuando nos frustramos ante los problemas. Entonces por eso creo que es súper importante que gastemos tiempo, que nos dediquemos tiempo a aprender y a hacerlo a mano y a hacer las cosas a mano para luego saber cómo integrar la inteligencia artificial en nuestros proyectos y de la mejor manera posible. Pero para mí eso es súper necesario. Y eso es una de las razones también de por qué la universidad se están dando materias que son súper antiguas. ¿Por qué nosotros seguimos estudiando matemáticas? ¿Por qué seguimos estudiando la física newtoniana? Porque es súper necesario a día de hoy. Es súper necesario que nosotros sepamos que cuando empujamos un objeto nos devuelve con la misma fuerza. Y eso es física newtoniana. Y eso es yo no sé qué siglo pasado. Pero a día de hoy se sigue estudiando y porque sigue siendo necesario. Pues lo mismo, es prácticamente lo mismo. Vamos a tener que seguir estudiando este tipo de tecnología para poder saber cómo implementar las tecnologías actuales del siglo XXI o de los próximos años. Y sí que es cierto que esto va evolucionando a una velocidad increíble, ¿no? Que yo tampoco me lo creo, que es como... De hecho, justo Anthropic sacó un artículo en el que decía que le iba a pedir a las empresas de inteligencia artificial dar un parón para permitir a la sociedad empezar a implementar la inteligencia artificial que tenemos tan avanzada hoy en día, ¿no? Porque la sociedad va súper lenta integrando la inteligencia artificial. Yo no sé qué porcentaje de la población realmente utiliza la inteligencia artificial, creo que es súper poco. Pero... Bueno, volviendo, que me he ido un poco de la rama. Volviendo a la pregunta, ¿qué hacemos los que estamos saliendo de la carrera y entrando al mundo laboral? Créate los proyectos. ¿Tienes una idea? Créate un proyecto. ¿Tienes un problema real en el mundo que puedas crear una aplicación para resolverlo? Créate un proyecto. De verdad. No se aprende de otra forma que no sea construyendo proyectos. Es que de verdad. Y de hecho luego vas a poder tener la oportunidad de defenderlo en las empresas a las que quieras entrar. De verdad. Primero hazte un GitHub, hazte un LinkedIn y empieza a mostrar lo que haces. Porque proyecto que no demuestres, proyecto que no existe. Así que nada, eso sería mi recomendación. Eso fue lo que yo hice. Empecé a crear proyectos después de aprender React. Ya te digo, este es el camino que yo hice porque yo estudié frontend y yo quería ser frontend y yo soy frontend. Soy un poquito full stack, pero también toco un poco de backend, pero mi principal es frontend. Pasamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta es bastante interesante, Aníbal. Y de hecho quiero leer el comentario completo porque básicamente me dice, claro,
Pero ¿cómo a un programador junior le afecta esto? ¿Cómo debería estudiar? ¿Cómo debería de actuar con todo esto? Entiendo que tú eres capaz de saber qué hacer porque tienes experiencia en esto y sabías de antes cómo se hacen las cosas. Pero una persona que parte de cero, ¿qué está aprendiendo? Si voy a hacer una funcionalidad que nunca he hecho, por ejemplo, lo que diga la IA va a misa. En cierto aspecto, ¿tú qué harías o cómo lo harías? Yo lo que haría, porque me ha tocado hacer funcionalidades nuevas, y no estoy de coña, no te lo digo de broma, que yo a día de hoy todavía sigo utilizando libreta y boli, a veces, para crearme mis propios esquemas, ¿vale? Porque hubo un feature nuevo que tuve que desarrollar, que era un liadón, era un auténtico liadón, y era tan engorroso que tuve que empezar a hacerme esquemas para empezar a ver yo cómo funcionaba, a entender yo cómo funcionaba ese feature, porque yo perfectamente podía coger descripción del ticket, copiar, pegar a la inteligencia artificial y a ver qué coño me hacía, pero no porque eso no cuadra perfectamente con el proyecto, porque la IA podía hacer lo que quisiera, pero no iba a estar bien pensado, no iba a estar bien integrado realmente dentro del proyecto. Entonces básicamente lo que yo hice fue empezar a hacerme esquemas, empezar a pensar cómo esa funcionalidad debería de funcionar y empezar a pensar cómo esa funcionalidad debería de estar integrada dentro de todo el sistema que tenemos montado y todo el proyecto. Y a partir de ahí, cuando tú ya sabes cómo esa funcionalidad tiene que funcionar, ya empiezas a entender cómo la tienes que desarrollar. Porque no es tan difícil al final. No es tan difícil pasar de una funcionalidad a empezar a definir cuáles son las funciones que necesitas. Esto lo necesito poner aquí necesito poner un context, esto tiene que ser un wrapper de no sé qué. Ahí ya te empiezas a imaginar qué es lo que tienes que poner en el código. Y cuando ya tienes eso, cuando ya tienes esa descripción tuya, pensada, ya se lo puedes describir a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial empiece a desarrollar. Pero ese primer paso de pararte, pensar la funcionalidad, hacerte un esquema, pensarla, definir la solución tú, pensar por las funciones, ese primer paso necesitas hacerlo tú. Sí que es cierto que hay veces que hay cosas sencillas que tú dices, mira, se lo paso a la inteligencia artificial y ya está, que lo haga ella. Pero luego evidentemente tienes que revisarla, porque tú no sabes realmente si lo que ha hecho la inteligencia artificial está bien integrado o no en todo el sistema. Por eso yo prefiero primero analizarlo y luego describirle a la inteligencia artificial cómo yo quiero que esa funcionalidad sea desarrollada. Pero para eso primero tengo que ir al primer paso, a pensarla y a definirla. Una vez ya tengo eso, ya se lo puedo explicar. Si no, la inteligencia artificial va a hacer lo que le dé la gana. Y probablemente esté medio bien. O sea, hay muy pocas veces en la que yo diga, esto está fatal. Esto que ha hecho la IA está fatal. Pero hay veces que sí. Hay veces que la puede liar mucho. Y ya no es solamente porque... O sea, una cosa no se soluciona simplemente porque funcione. Una cosa se soluciona cuando tú sabes que eso va a funcionar en todos los aspectos posibles y en todos los casos posibles. Y que no va a dar ningún tipo de problema a futuro. Porque somos ingenieros. Estamos aquí trabajando como ingenieros. Y como ingenieros tenemos que buscar la mejor solución para todos los casos. Y evitando el mínimo error posible. Así que para eso, primero tienes que pensarla tú. Y eso es lo que te diría. Así que nada, no siempre hay que darle la razón total a la inteligencia artificial aunque tú no sepas. Mi mayor consejo aquí es, si hay una feature que tú piensas que se te hace grande, intenta separarla en problemas pequeñitos, ¿vale? Y empieza a desglosarla poco a poco. Y cuando ya empiezas a desglosarla poco a poco, empiezas a comprender cómo el código funciona y qué tipo de funciones necesita y qué tipo de cosas necesitas para empezar tú a desarrollarla. Y ya cuando ya sabes eso, el código ya solamente hay que escribirlo. Siguiente pregunta número 5, de Salomex. Básicamente me escribió un buen trocho y os comento todo el comentario, porque creo que esta puede ser interesante. Soy desarrolladora en una empresa. Es full usar Windsurf. No he usado Windsurf en mi vida. Ver qué fallo, prompt, revisar el código, bla bla. Tengo 17 y todos los días me pregunto qué rayos estudiar. Estoy estudiando programación competitiva, complejidad algorítmica, etcétera, etcétera, cuántica y ajá. Pero me estresa pensar
¿en qué invierto mi tiempo si ya casi todo lo que quería hacer me la hace la IA y solo debo revisar algunas cosas? ¿A qué debería dedicarle tiempo realmente? ¿Y estudiar qué? Para prepararme y destacar. Me consume muchísima la ansiedad de eso. Vale. Antes de nada, Salomex, tienes 17 años. Estás ya trabajando de programadora en una empresa. No te agobies, date tiempo. Permítete fallar, permítete tener inquietud, permítete... Es decir, yo con 17 años estaba en un parque, probablemente bebiendo cerveza con mis amigos, aunque era menor de edad, y haciendo nada. No trabajaba, estudiaba bachillerato, pero no programaba. No sabía ni qué era programación, nunca había programado absolutamente nada con 17 años. O sea, con 17 años todavía tienes una vida entera por delante, o sea, no te agobies, no te estreses por no saber qué hacer, porque con 17 años la mayoría de personas somos gilipollas. Y esto es así, es que no hay tu tía. Con 17 años la mayoría de personas somos gilipollas. Con 17, con 18, con 19, con 20, con 21, con 22, con 23 y con 24, incluso con 25 años diría que la mayoría de jóvenes somos gilipollas que no sabemos qué hacer con nuestra puta vida. O sea, y te lo respondo así. No te estreses en este momento de tu vida, por qué hacer con tu vida, porque los irás descubriendo con el tiempo. Así que lo único que te puedo decir a tu edad es que pruebes todo lo posible y que tú misma te vayas dando cuenta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta y que vayas pivotando hacia lo que más te guste. Porque con 17 años no te ha dado tiempo a descubrir qué es lo que realmente te gusta. A lo mejor lo que realmente te gusta no es la programación. O sí, o te encanta el cloud, pero no lo sabes, porque a lo mejor no lo has descubierto todavía. ¿Sabes? Entonces, para mí, el consejo que te puedo dar es que te permitas descubrir nuevas cosas, te permitas fallar y permítete dedicarle tiempo a las cosas para saber si te gusta o no. ¿Vale? Hay muchísimas cosas que están pasando en programación, hay muchísimos lenguajes de programación que han desaparecido desde que yo empecé. No han desaparecido, sino que su uso ya no se ve tan relevante y solamente han pasado, ¿qué? 5, 6, 7 años desde que yo empecé. En 7 años hay programadores, o sea, hay lenguajes de programación que ya apenas se utilizan. O sea, es muy probable que de aquí a que cuando tú tengas 25 años haya lenguajes que ya no existan. O haya cambiado totalmente la forma de programar. No lo sabemos. Así que lo que te diría, vuelvo a lo mismo, date tiempo de probar cosas, date tiempo a aprender programación realmente, a los fundamentos, a lo básico, volvemos a lo básico, aprender JavaScript, aprender algoritmos de ordenamiento, aprender a manejar los datos, porque a lo mejor luego te descubres que te gusta mucho el Big Data o el Python. Da igual. Y lo bueno es que eres muy joven y todavía tienes mucho tiempo por delante para poder seguir descubriendo qué es lo que te gusta. Así que nada, eso sería lo que te puedo comentar. Vamos a la pregunta número 6, que es de Aníbal. Y Aníbal básicamente me dice: ahora mismo siento que desaprendo más que aprendo, porque hay tanto ruido con la IA que a veces no sé si debería usarla para programar o no, si la uso bien o no, si debería dejar que ella en parte desarrolle la lógica o yo. No sé bien cuándo tengo que pensar yo y cuándo debería la IA hacerlo por su cuenta. Vale, ¿y cuándo debería la IA hacerlo por su cuenta? ¿Hasta qué punto soy flexible? Soy junior, estoy acabando mis estudios y esto me vuelve loco. Es normal. A mí a veces también me ha ocurrido un poco el querer implementar algo y decir, vale, yo creo que la mejor manera es lo que yo estoy pensando, pero la IA me lo está diciendo de otra forma. Al final ahí tú tienes que saber el contexto de tu proyecto
y decidir. Que eso es realmente el rol que nosotros tenemos. Decidir qué solución implementar a un problema. Entonces ahí tú tienes que decidir si es mejor lo que te dice la IA o es mejor la solución que tú estás planteando. Y si piensas que no tiene nada de malo simplemente aceptar lo que... no tiene nada de malo aceptar lo que dice la IA. Pero lo que yo digo es que tienes que tener criterio y saber leer lo que dice la IA y aceptarlo o no, pero con criterio. No sé si me estoy explicando bien. No simplemente aceptar la IA porque lo dice la IA. Aceptarlo porque tú has leído esa solución, has leído los diferentes cambios que hay en el código y para ti, bajo tu criterio, decides que es una buena solución. Pero no simplemente porque lo decida la IA va a ser una buena solución, porque todo depende mucho del contexto del proyecto y de qué se quiere en un futuro y de hacia dónde va el proyecto. Al final somos nosotros los que estamos al cargo del proyecto. Entonces la IA es una herramienta. Y si ocurre luego algo, el responsable eres tú. Entonces tú eres el responsable realmente. Da igual quién haya implementado eso, si es la IA o tú, o haya pensado esa solución, si es la IA el que haya pensado esa solución, o ha sido tú el que haya pensado la solución. Al final, el que lo implementa eres tú. Y todo bajo tu responsabilidad. Entonces eres tú el que tienes que decidir qué solución es mejor. Y ya está. No pasa nada. Hay veces, evidentemente, que yo acepto simplemente lo que dice la IA. Pero siempre leo los cambios que me ha hecho. Y si me parecen bien, lo acepto. Y si no me parecen bien, pues le digo que cambie cosas. Y ya está. Pero eso es muy importante, el leer siempre los cambios que hace la IA. No simplemente aceptarlos y aceptarlos y ya está. Es que si me hace 20 modificaciones en 20 archivos diferentes, tengo que revisar uno a uno, evidentemente. Es tu trabajo y es tu responsabilidad revisar uno a uno. Entonces, bueno, saltamos a la pregunta número 7 de Trey Ego. Básicamente me dice: yo aprendo a la vieja escuela, probando concepto por concepto nuevo que aprendo y creando proyectos en base a lo que aprendo. Muy bien, eso es lo que yo estaba comentando antes. Puse a hacer la IA lo que quise y no siento ninguna recompensa y aparte no entiendo el 80% de la lógica. No entiendo el 80% de las cosas que están en el código, así que prefiero tener las bases sólidas, mejorar la lógica todos los días y llegar a lo que yo pueda decirle a la IA que de verdad sí implementar y que no. Y eso es como debe de ser, tal cual, Trey. Así es como se debe de trabajar. Tienes que empezar a crear proyectos por tu cuenta, tienes que empezar a entender cómo estás construyendo los proyectos, cómo mejorar esos proyectos y a partir de ahí vas a poder empezar a controlar la inteligencia artificial, porque si no, no te va a servir absolutamente de nada. No tengo nada más que comentarte en este punto. Es muy importante primero empezar a entender y luego empezar a delegar para la inteligencia artificial. Vamos a la pregunta número 8. De Romero, DJ Romero. La verdadera pregunta es: ¿qué tan necesario será de ahora en más saber cómo funciona el código? Hoy el código lo escribe una IA y si falla lo debuguea y lo fixea una IA en muchísimo menos tiempo de lo que un humano. Entonces, ¿qué tan necesario es entender el 100% de lo que el código hace? Hay que entender la arquitectura, de patrones, de casos de uso y todo lo que sea un input para el prompt. Pero entender el código realmente es necesario. Yo diría que sí. Pero no, para mí no necesariamente tienes que entender cada carácter. No tienes que entender cada cosa, pero sí que tienes que entender qué hace un reducer, qué hace un filtro. Tienes que saber leer el código para saber qué coño está haciendo la inteligencia artificial en tu repositorio. Porque al final volvemos a lo mismo, es tu responsabilidad del proyecto. Y si tú el proyecto lo estás planteando para que sea, para que se pueda integrar con otras cosas, con otras capas, a nivel de arquitectura, la inteligencia artificial te puede generar bastante basura, que creo que te puede llegar a ser un problema a futuro. Y ya no solamente un problema de código basura, sino de performance, etc. Te puede llegar a ocasionar problemas de posibles futuras integraciones que no estaban pensadas hoy en día, pero que si el código se hubiera pensado previamente o te hubieras parado a pensar cómo hacer ese código lo más escalable posible, pues probablemente hubiera sido mucho más fácil
que simplemente dejarle a la IA que haga el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, qué respuesta de mierda acabo de dar en esta pregunta. La voy a volver a leer porque me queda un poco... ¿De verdad hace falta entender cómo funciona el código si la IA escribe y lo corrige? Para mí sí. Para mí sí. Y es lo que te he comentado antes, ¿no? No necesitas probablemente saber hacer cosas muy locas, pero sí que necesitas tener una base de saber leer el código. Y que no te resulte difícil saber leer el código. Porque la IA te la puede liar mucho. Y de hecho es mejor que tú pienses el código antes y decirle a la IA cómo implementarlo, a que la IA lo vaya implementando por su cuenta. Sobre todo cuando hay código legacy dentro de un proyecto. Cuando ya es un proyecto que lleva, imagínate, hay un proyecto que lleva ya 10 años, la IA se puede flipar mucho si no tiene una guía exacta de cómo seguir esos patrones que se estaban haciendo previamente. Entonces, bueno, esa sería prácticamente mi respuesta. Pregunta número 9, penúltima pregunta. Para realizar un proyecto en tiempo récord delegué todo a la IA. El proyecto constaba de una API en PHP para la gestión de un negocio más terminales de ventas en Java. Fue un absoluto desastre. En un proyecto de miles de líneas deja de tener control. Le dices que haga una cosa y la hace, pero se deja atrás 3 más. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues estoy resolviendo todo a mano y delegando solo las tareas repetitivas y preguntándole las dudas para que me dé otro enfoque. Muy bien. Y aún así se equivoca bastante y tengo que buscar información extra porque toma referencias anticuadas en muchos casos y tienes que estar atento. Pues sí. Y esto me ha pasado a mí también en código legacy, en un proyecto que tenía código legacy de más de hace 5 años, donde todavía no existía ni la inteligencia artificial. Y sí, si no le guías bien a la inteligencia artificial, te la puede liar mucho. Y te la puede liar mucho y hay que tener muchísimo cuidado. Es decir, para este tipo de cosas sí que se pueden utilizar, por ejemplo, los skills, te puedes crear tus propias skills, pero aún así puede haber problemas, ¿vale? Sí que es cierto que ahora la IA ha ido evolucionando mucho, hay ahora muchos modelos mejores que probablemente a esta persona le funcionen, pero le tienes que ir dando mucho contexto de cómo tú quieres las cosas. Y vuelvo un poco a lo mismo, es mejor pensar cómo quieres hacerlo y explicárselo a dejar que lo haga solo. Si es un proyecto nuevo desde cero, probablemente lo haga bien. Si es un proyecto demasiado ambicioso, probablemente no. Probablemente tengas que pensar tú la arquitectura, tengas que pensar tú los diferentes módulos y tengas tú que empezar a dividir toda la aplicación en diferentes módulos, en pequeños problemitas para que la IA lo vaya resolviendo poco a poco. Entonces, bueno, un caso más que tenemos de que hay que tener cuidados con la inteligencia artificial. Y vamos con la última pregunta número 10, que nos la pone Carlos Sanca, y básicamente nos dice: hermano, 2 preguntas, mierda. ¿Por qué buscar empleo si puedes crear y negociar tus propias y múltiples aplicaciones web? Bueno, es más fácil buscar empleo que inversión. No comprendo. Vi su vídeo porque mi meta es saber qué hacen las personas a las que contrato en el desarrollo de productos web. A ver, no... Es lo típico, ¿no? O sea, es lo típico de... Tú que estudias programación, ¿cómo coño no eres millonario si te podías desarrollar perfectamente aplicaciones y venderlas? No es tan fácil crear un negocio con una aplicación y no es tan fácil buscar financiación ni buscar inversión. Que bueno, es que desarrollar una aplicación de por sí no te da el éxito te lo da la venta. Y la venta se da cuando hay mucha gente que tiene una necesidad que justo tú estás cubriendo. Ahí es cuando tu aplicación tiene éxito, cuando estás resolviendo el problema de muchas personas. Pero desarrollar una aplicación de por sí no tiene. Y no solamente es desarrollar la aplicación, es que es hacerle el marketing, es llevar la atención al cliente, es que la gente te pague y no funcionen los métodos de pago, es el llevar la contabilidad, es que te hackeen y tengas que resolver los problemas. O sea, llevar una aplicación una sola persona es muy complejo.
Por eso la mayoría de solopreneurs que hay por ahí son aplicaciones bastante limitadas, bastante pequeñas, ¿no? Por así decirlo. No suelen ser CRM muy grandes, etc. Son aplicaciones que resuelven un solo problema, que son aplicaciones que una sola persona a lo mejor puede llevar. Pero es riesgoso, sobre todo si tienes costes fijos en tu vida. Y evidentemente yo, por ejemplo, he desarrollado varias aplicaciones, pero no me han ido bien. Por eso que yo, tengo que seguir trabajando para otros. Tengo mis clientes, yo soy freelance, tengo mis clientes que al final no dejan de ser mis jefes porque son los que me pagan. Entonces, por mucho que yo sea freelance y ¡guau! Libertad, no, o sea, realmente tus clientes son tus jefes. Eso no quita que tú puedas seguir intentando desarrollar aplicaciones y que puedas seguir intentando lanzar algo que pueda llegar a ser exitoso, pero evidentemente uno tiene que ser consecuente con su vida y responsable y saber que hay unos costes fijos en la vida en general que hay que cubrir. Entonces, bueno, esa sería mi corta, muy corta no ha sido la respuesta, ¿no? Y nada, estas han sido las 10 preguntas, las 10 preguntas que creo que han sido las más interesantes que he visto por ahí por el canal, y creo que resumen prácticamente todo lo que yo he querido comunicar en los vídeos, ¿no? Prácticamente se resume en 1. Empezar a aprender los fundamentos. Creo que sigue siendo súper importante saber y conocer los fundamentos de la programación y del lenguaje de lenguaje de programación que tú quieras utilizar. 2. Crear proyectos. Me da exactamente igual lo grande o pequeño que sea. Crea proyectos para poner en práctica todos tus conocimientos. Y 3. Utiliza la inteligencia artificial. No te estoy diciendo que no utilices la inteligencia artificial, pero tienes que utilizarla con cabeza y saber exactamente qué es lo que quieres conseguir con la inteligencia artificial. O sea, a mí no me vale resuélveme esto. A mí me vale oye, necesito hacer esto, tengo pensado hacerlo de esta forma, vamos a implementarlo así como te estoy indicando. Eso es lo que me vale. Y nada, comparte los proyectitos, si estás creando alguno, compartir los proyectitos. Espero que os haya gustado este videito. Y nada, es un vídeo un poco diferente, ¿no? Porque también me apetecía mostrar un poco más mi cara, mostrar un poco y empezar a hablar un poco más a la cámara, ¿no? Que todos los vídeos que hago son con voz en off y creo que hacer este vídeo son un poquito diferentes, no sé cuánta gente llegará, pero bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo videito. Let's go, chao, chao. Bye.